Vamos a continuar nuestra misión de encontrar los residuos de las funciones en torno a ciertos puntos singulares. Entonces vamos a desarrollar algunas técnicas. Para eso necesitamos definir algunos conceptos. Entonces vamos a partir definiendo lo que es la parte principal de una función. Esto es solo un concepto, no es muy importante, digamos, no tiene mucho peso, no nos va a servir mucho, pero se usa esta nomenclatura, entonces es necesario saber a qué se refiere. Bueno, cuando tenemos una función f de z que está definida en un entorno punteado en torno a z0, es decir, donde está definida en esa región, entonces nosotros, y es analítica además, en esa región, es decir, podemos decir que eso es singular en z0 y analítica en torno a z0. Entonces f de z tiene un desarrollo de Laurent, ¿cierto? Dado por a sub n z menos z0 a la n, donde n va desde 0 a infinito, más una parte de potencias negativas, desde n igual 1 hasta infinito, b sub n z menos z0 a la n. Bueno, cuando definimos la función de esa manera, a esta parte de la función con potencias negativas se le denomina parte principal. Dicho de otra manera, la parte principal de una función que es una serie de potencias de Taylor es 0, ¿cierto? Es decir, una función que es analítica en todo un disco, por ejemplo, incluyendo todos los puntos del disco, entonces tiene parte principal igual a 0. Simplemente esta parte que contiene la singularidad es la que se denomina la parte principal. Un nombre. Entonces, para encontrar los residuos, tenemos que saber cuál es la naturaleza de los puntos singulares. Entonces, vamos a ver ahora que hay tres tipos de puntos singulares. Tres tipos. Y eso se ve de acuerdo a las características de la parte principal. Tres tipos de puntos singulares. Estamos viendo esto con la intención de poder resolver integrales, de encontrar los residuos, ¿ok? Entonces, fíjense que esta serie puede tener un número finito de términos, es decir, puede llegar hasta, por ejemplo, n igual 5 y tener un denominador z menos z0 a la quinta y después a partir de ahí ser 0, o puede tener un número infinito de términos. Entonces, de eso nos define distintos tipos de puntos singulares. Entonces, primer caso, lo que se denomina un polo. Ahora vamos a empezar a hablar de los polos y los ceros de una función. Polo de orden n. Este es el primer caso. ¿A qué se le llama un polo de orden m? Bueno, cuando la parte principal tiene b sub m distinto de 0, es decir, el coeficiente correspondiente a la potencia negativa m es distinto a 0, pero todos los demás, los que vienen después, m más 1, m más 2, etc., hasta infinito, son 0. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la serie llega
hasta la parte principal llega hasta n igual m y el resto son 0. Entonces cuando eso sucede, el polo z0 es de orden m. Si m es igual a 1, entonces lo llamamos polo simple. Polo simple. Seguramente ustedes han escuchado hablar, si han visto seminarios o cosas así, han escuchado hablar de este concepto de polos, en la exposición que se llama los ceros y cómo se relacionan. Y por hoy día vamos a ver tipos de polos y vamos a ver algunos ejemplos. Segundo caso. A ver, déjenme ver si hay algo más que decir. No. Si la parte principal si la parte principal de f de z tiene un número infinito de términos, entonces z0 a z0 le llevamos un polo de orden infinito, se le podría llamar también, ¿cierto? Pero en general se usa el concepto de, entonces z0 se denomina punto singular esencial. O singularidad esencial. Vamos a ver singularidad esencial, tratemos de hablar así. Singularidad esencial. Vamos a ver ejemplo ahora. Bueno, el nombre es evidente, ¿cierto? Tiene un número infinito de términos en la parte principal, entonces diverge, podría decirse, a orden infinito también, ¿cierto? La función, en ese punto. Y el tercer caso es un caso un poco más rebuscado, que es el caso cuando uno escribe una función y al escribir la función de cierta manera, esa función tiene un polo en z0, es decir, está indefinida en z0. Pero de alguna manera yo puedo hacer un tratamiento para eliminar esa indefinición y la parte principal queda igual a 0. Vamos a dar ejemplo. Entonces, cuando la parte principal he estado siguiendo el Churchill para estas últimas clases. Es bastante claro y tiene bastante ejemplo. Lo que pueden hacer, que es lo que yo hago, es resolver por sí mismos los ejemplos ustedes mismos. Y después pueden verificar que está correcto en el libro. Es como tener ejercicio resuelto, que también aparece en el Wunsch, también hay ejercicio resuelto. Pero cuando la parte principal de f de z no tiene, o es 0, claro, es 0, y f de z no está definida pero esto es relativo,
Esto es relativo porque, como vamos a ver en los ejemplos, es cuando la función no está definida en Z0. Pero podemos hacer que esté definida en Z0 escribiendo su serie. Entonces, Z0 es una singularidad, es un punto singular removible o evitable. Un ejemplo que lo vamos a dar inmediatamente, pero para que vean de qué estamos hablando, es la función f de z, por ejemplo. Seno de z, esta es buena. Seno de z sobre z. Por ejemplo, esta función en 0 no está definida, ¿cierto? Porque tal cual como está escrita ahí, en 0 está dividida por z, ¿cierto? Entonces yo no puedo poner z igual a 0. Sin embargo, si yo escribo la serie de esta función, me voy a dar cuenta de que la serie no tiene parte principal. La parte principal es 0. Eso quiere decir de que cuando yo escribo la serie de la función no tiene ningún problema en z, o sea, en z igual a 0. La función está bien definida en z igual a 0 si la defino mediante la serie. Es decir, que esa singularidad en el origen es una singularidad evitable. Se puede evitar fácilmente. Bueno, son los tres casos, ¿no? Son los tres casos, es bastante ordenadito. Así que es información valiosa, ¿no? Ahora vamos a dar ejemplo. La idea del ejemplo es que uno encuentre qué tipo de singularidad tiene y al mismo tiempo calcule el residuo. Al mismo tiempo calcule el residuo. Ejemplo 1. Ejemplos. 1. F de z igual z al cuadrado menos 2z más 3 partido por z menos 2. Entonces, evidentemente esta función no está definida en z igual a 2, ¿cierto? Entonces, f de z igual a z, entonces calcular residuo en z igual a 2 y ver qué tipo de singularidad. Estos ejercicios en el fondo van a ser todos iguales. Esto es lo que nos piden, ¿no? ¿Qué tipo de singularidad se tiene? Ese es el ejercicio. Ya, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esta función, a pesar de que es simple, no está en la forma que nos conviene para poder analizar cuál es su comportamiento, ¿cierto? ¿Qué tipo de singularidad hay? Entonces lo que hay que hacer es escribir esta función solamente en potencias de z menos 2. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la parte de abajo ya está en potencia z menos 2, entonces ahora pasamos a la parte de arriba. Z al cuadrado menos 2, z más 3. Esto es como si, ustedes saben que cuando uno tiene un polinomio de orden n, uno puede escribirlo siempre como un polinomio de orden n en z menos z0, ¿cierto? Es como un poco, podría decirse, como cambiar de base. Entonces esto yo lo puedo escribir como z menos 2 al cuadrado por un cierto coeficiente más z menos 2 por otro coeficiente más una constante, ¿cierto? Entonces hagamos eso.
Primer término, z menos 2 al cuadrado. Eso nos va a dar un z al cuadrado menos 4z más 4, ¿cierto? Entonces esto, mejor escribamos acá abajo. Esto es igual a z menos 2 al cuadrado. Esto nos va a dar z al cuadrado menos 4z más 4. Entonces ahora tengo el término lineal, z menos 2. Y yo quiero que me dé como resultado menos 2z. Y acá tengo menos 4z, entonces tengo que poner un 2, ¿cierto? Para que este 4 se transforme en menos 2. Pero al mismo tiempo, ese 4 de acá se va a ir con este 4 de acá, con este menos 4 de acá. Por lo tanto, tengo que sumarle 3 para obtener el 3 de acá arriba, ¿cierto? Entonces ahí está el resultado, ¿cierto? Ese polinomio escrito ahora en potencias de z menos 2. Entonces, si vuelvo a la función f de z, tengo f de z, z menos 2 al cuadrado, más 2, z menos 2, más 3, y todo esto dividido por z menos 2. Z menos 2, z menos 2, z menos 2. Entonces, fíjense, acá tengo en primer lugar un término constante, 2. Después tengo un término lineal, z menos 2. Y finalmente un término de potencia negativa, z menos 2. 3 partido por término. Entonces, ¿qué singularidad tenemos? Bueno, tenemos un polo de orden 1, es decir, un polo simple. Entonces, z igual 2 es polo simple. Y el residuo es igual a 3. Entonces el residuo, dijimos que ¿cómo se dice? Nuestra notación, el residuo de f de z en z igual 2 igual a 3. Listo. ¿Okay? Entonces este era un ejemplo del primer caso. Del caso de un polo de orden m. Polo simple. Segundo ejemplo. F de z igual seno hiperbólico de z partido por z a la cuarta. Seno hiperbólico de z es la serie del seno, empieza desde z, en la serie de términos impares, z a la 1, z a la 3, z a la 5, y la serie del seno hiperbólico también, es lo mismo. ¿Ok? Todo lo que aprendieron en matemáticas en el primer año de la universidad son cosas que no hay que olvidar. 3 factorial sobre z más 3, 4. Y ahora sí viene una lineal, z partido por 5 factorial. Y a partir de ahora son todas de potencias positivas. Entonces, ¿de qué orden es el polo z igual a 0? Entonces, z igual a 0 es polo de orden en la parte de potencia negativa. 3. Este podría decirse que es el término de más alta potencia negativa, ¿cierto? Eso define el orden del polo. Usted tiene que pensar que cuando hablamos de polo, en el fondo estamos diciendo qué tan divergente es la función. ¿Qué tanto diverge la función en ese punto? En este caso, en el punto z igual a 0. Para saber qué tanto diverge, tenemos que saber cuál es la potencia negativa más grande. Porque esa va a ser la que le va a ganar a todo, ¿cierto? En z igual a 0. Es la que más va a diverger, se va a ir a infinito más rápido. Esa es la importancia del polo.
Entonces el polo es de orden 3 y el residuo, como bien decían, residuo de f de z en z igual a 0 es igual a 1 sobre el factorial, es decir, a un sexto. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Estoy 31, 72. Ejemplo 3. F de z igual la exponencial de 1 sobre z. Entonces, esto si yo lo escribo es la serie desde n igual 0 hasta infinito de 1 partido por n factorial z elevado a n. Entonces, ¿cuál es el orden del polo? Tiene un polo evidentemente en z igual a 0, ¿cierto? No está definida en z igual a 0. ¿Y de qué orden es? En este caso, bueno, es de orden infinito, es decir, que es un punto singular esencial. ¿Por qué? Porque estas potencias de acá, negativas, van hasta infinito, ¿cierto? En ningún momento se trunca la serie. Y, además, el residuo de f de z en z igual a 0 es igual a 1, ¿cierto? Porque acá debo buscar la potencia n igual a 1 y el n factorial, 1 factorial es 1, entonces queda 1 partido 1, es decir, 1, ¿cierto? Ese es el ejemplo, un ejemplo, el más sencillo que uno podría imaginarse, ¿cierto? Es decir, que diverge tanto como uno quiera, podría decirse. ¿Qué importancia tiene eso? Tiene importancia que yo no puedo multiplicarlo por ningún polinomio acá para evitar que diverja. Por ejemplo, ¿cierto? Si tengo una función que diverge, que tiene un polo de orden 5, entonces yo puedo multiplicarla por un polinomio de grado 5 y de alguna manera eliminar esa divergencia. En cambio, esa exponencial de ahí yo no puedo eliminar la divergencia con nada, ¿cierto? Porque es un punto singular esencial. Vamos con otro ejemplo. F de z igual e a la z menos 1 partido por z. ¿En qué punto no está definida esa función? En z igual 0, ¿cierto? Entonces tenemos una singularidad, o sea, creemos que es una singularidad. Sospechamos que hay algo raro que pasa en z igual 0. Veamos de qué característica el polo, es decir, construyamos la serie. Entonces, e a la z menos 1 partido por z es igual a 1 sobre z por, escribámoslo explícitamente, la serie de e a la z es 1 más z al cuadrado partido por 2 factorial, etc. ¿Cierto? Eso hasta infinito, pero menos 1. Entonces este se va con ese y me queda 1, perdón,
me queda z partido por z, 1. Z al cuadrado partido por z, me queda z partido por 2 factorial. El siguiente término va a ser z al cuadrado partido por 3 factorial, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces fíjense que me quedó una serie de Taylor. Me quedó podríamos decir que me quedó una sencilla serie de Taylor que tiene coeficientes n más 1 factorial acá dividiendo. Desde n igual 0, efectivo. Entonces, yo puedo decir, si yo defino f de z de esta manera, puedo sospechar de que z igual a 0 pasa algo extraño. Sin embargo, si yo escribo la serie, si yo defino esta función mediante su serie, yo encuentro que z f en 0 es igual a 1. ¿Cierto? Es decir, que ni siquiera diverge en ese punto supuestamente singular, y la serie es una serie de Taylor de potencias positivas. Por lo tanto, z igual a 0 es un punto singular evitable. Entonces tengo dos opciones. O escribo la serie y defino la función f de z mediante la serie, y en ese caso la función es continua analítica en el disco completo, incluyendo el z igual a 0, no tiene ningún problema al 0. O la otra opción que tengo es definirla de esta manera, ¿cierto? F de z igual a e a la z menos 1 partido por z cuando z es distinto de 0, y es igual a 1 cuando z es igual a 0. Entonces, si se fijan, esta función, que está definida así como por partes, es una función que es perfectamente analítica, continua y analítica. ¿Cómo demuestro eso? Bueno, porque si yo escribo la serie de esa función, la serie está definida en todo el disco sin ningún problema. Eso es lo que llamamos puntos singulares evitables. No es trivial detectar un punto singular evitable. Cuando uno lo detecta, la función se vuelve bien comportada en el punto singular, pero antes de escribir la serie uno no puede estar seguro que ese punto singular es evitable. Bueno, y acá podemos ver el polo también, o sea, el residuo, ¿cierto? El residuo igual a 0. Si la función está bien definida en el punto, obviamente el residuo es igual a 0. Y la integral nos queda igual a 0, una consecuencia del teorema de Cauchy-Boursa, ¿cierto? Ya, vamos viendo, sigamos con casos para encontrar residuos. En particular, concentrémonos en este tipo de polos y encontremos los residuos en los polos. Son los puntos que nos interesan. Acá de nuevo tenemos varios casos posibles. La manera más general, la que nunca va a fallar, se podría decir, para encontrar residuos es escribir la serie completa, ¿cierto? O sea, digamos completa en el sentido de explícitamente. Tomar la función y expandirla y encontrar
el término correspondiente a la potencia negativa 1 de denominador z menos z0, ¿cierto? Entonces la manera más general de escribir la serie, o sea, de encontrar el residuo, es escribir la serie. Entonces esto es, cuando uno dice la manera más general, se refiere a que es el método un poco infalible, ¿cierto? Es el método canónico. Sin embargo, cuando tenemos polos de orden m, o de orden 1 o de orden n, empezamos a tener otras posibilidades. Entonces, ahí existen otros métodos. Cuando tenemos un punto singular esencial, esta sigue siendo la manera de hacerlo. Entonces veamos cuando tenemos polos de orden n. En general, cuando uno habla de polos se refiere a un orden determinado, ¿cierto? Si no, si es de orden infinito, uno no lo llama polo. Generalmente se le llama singularidad esencial. Así que, cuando hablemos de polos, vamos a estar hablando de una serie, como una parte principal que llega hasta cierto punto y después tiene términos igual a cero. En el caso más simple, supongamos que tenemos f de z con polo en z igual z0. Entonces, si podemos escribir f de z igual a phi de z partido por z menos z0, supongamos que podemos escribir de esa manera la función f de z, donde además la función phi de z es analítica en z0, es decir, está bien definida en z0, no tiene a su vez un polo. Phi de z es analítica en z0 y además phi en z0 tampoco es 0. Si pudiéramos escribirlo y no se cumplen estas condiciones, entonces no nos sirve de nada. Me va a servir escribir la función de esta manera solamente cuando la función phi que yo encuentre sea una función que esté bien definida en el punto y además que no sea 0. ¿Por qué no nos sirve que sea 0? Porque si es 0, no puedo decir nada sobre esta función, sobre el comportamiento de esto en z sub 0, ¿cierto? Me queda 0 partido por 0, no me arroja información. Como phi en z, phi z es analítica en z0, podemos escribir phi z
igual a una serie de Taylor, ¿cierto? A sub n. Disculpe, estoy buscando el buen lápiz porque hay piezas que son de mala calidad. Esta es buena. Phi es de z, entonces yo lo puedo escribir como una serie de Taylor a sub n, z menos z0 a la n, con n igual 0 a pi. ¿Por qué? Bueno, la analítica Z0, entonces en torno a Z0 hay una serie de Taylor, ¿cierto? Con potencias positivas solamente. Por lo tanto, f de z es igual a phi, que es lo que acabo de escribir, n igual 0 hasta infinito a sub n z menos z0 a la n partido por z menos z0, ¿cierto? Es decir, esto de acá. Y fíjense ustedes que esto es igual a n igual 0 hasta infinito de a sub n z menos z0 a la n menos 1. Que a su vez yo lo podría escribir como cuando n vale 0, entonces me queda a sub 0 partido por z menos z0 más una serie que parte desde n igual 1 hasta infinito a sub n z menos z0 a la n menos 1. ¿Cierto? Simplemente separé la parte principal de la serie de Taylor, ¿cierto? Esta es la parte principal, por lo tanto tenemos que el residuo de f de z en z igual a 0 vale a sub 0. Pero a sub 0 no es otra cosa que la función evaluada, la función phi evaluada en z0. Es decir, que el residuo de f de z en z, perdón, acá z sub 0, ¿cierto? Z0 es igual a phi evaluado en z0. Un truquito. Si yo puedo escribirlo de esta manera, con estas condiciones, entonces el residuo es simplemente lo que me queda acá, la función sin este factor de acá, evaluado en el punto singular. ¿Ok? Esta es la manera un poco más, la manera más instintiva de calcular un residuo. El primer intento siempre es este, porque es la manera más sencilla. Obviamente no resulta para todos los casos, pero va a resultar en algunos casos, y cuando resulte va a ser muy sencillo calcular el residuo. Vamos a ver el caso más general y de ahí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en el caso más general, es muy similar, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos f de z, la misma característica, la función diverge en z0 y supongamos que yo puedo escribir esa función, la puedo escribir como una función phi de z partido por z menos z0 a la n. Donde phi de z es analítica
analítica en Z0 y además phi evaluado en Z0 es distinta a 0. De nuevo, las mismas condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el residuo? ¿Cuánto vale el residuo de esa función? De la función f de z en Z0. Y bueno, hay que verlo. F de z, phi de z en torno a Z0 es una serie de Taylor, de nuevo igual que allá, a sub n. Lo que sí ahora, los coeficientes los podríamos escribir explícitamente. Podríamos decir explícitamente cómo están relacionados con la función phi, ¿cierto? Ustedes saben que los coeficientes son phi, la enésima derivada evaluada en Z0, partido por n factorial, ¿cierto? Ese es el a sub n. Desde n igual 0 hasta infinito, por la potencia z menos z0 a la n. Por lo tanto, la función f de z va a ser esto de acá dividido por z menos z0 a la m. Por lo tanto, lo único que va a cambiar acá es que me va a quedar un n menos m, ¿cierto? Me queda lo mismo, n igual 0 hasta infinito, de phi n z0 n factorial z menos z0 n menos n. Entonces, ¿cuál es el residuo de esto? El residuo va a ser este coeficiente de acá para el caso cuando n menos m valga menos 1. ¿Cierto? La potencia negativa de orden 1. Por lo tanto, tenemos que n es igual a m menos 1. Es decir, que el residuo de f de z en z igual z0 es igual a phi elevado a n, pero n es m menos 1, evaluado a z sub 0, partido por m menos 1 factorial. Es decir, si yo puedo escribir la función de esa manera, tengo una manera relativamente sencilla, quizá no tan sencilla como en el caso anterior, pero relativamente sencilla de calcular el residuo, que es derivando la función phi hasta el orden m-1, evaluándola a z0 y dividiéndola por m-1 factorial. Fíjense que si yo pongo m igual a 1, ¿qué me queda? Me queda esta fórmula acá, ¿cierto? Porque la derivada 0 es la función misma evaluada a z0, m-1 me daría 0, entonces queda la función misma evaluada a z0 partido por 0 factorial, que es 1. ¿Ok? Esos son los dos casos, podría decirse, cuando tenemos polos de orden n o un polo simple. No va a ser siempre el caso, pero nos va a ayudar. Acá tenemos 4 ejemplitos bastante sencillos y de esto mismo, y ahí terminaríamos la clase. ¿Okay? Vamos con los ejemplos. Voy a escribir con este lápiz. Ejemplo número 1. ¿En qué consiste este ejemplo? Es encontrar el residuo en un cierto punto. Entonces, encontrar el residuo f de z igual z más 1 partido por z cuadrado más 9. Bueno, la idea también es ocupar el método que teníamos acá. Vamos a escribir acá la fórmula residuo de f de z para el caso de n igual a 1. Bueno, no, para que sí la tenemos. Tenemos ahí la fórmula m igual a 1. Está lista. Entonces, encontrar residuo
en Z0 igual a menos 3i. Entonces ahora vamos a ocupar vamos a ocupar la primera fórmula, ¿cierto? Porque fíjense que f de z es igual a z más 1 partido por z al cuadrado más 9 y no es otra cosa que z más 3i z menos 3i. Vemos acá que acá me aparece la parte, esta parte es la parte que diverge, ¿cierto? Es el polo de orden 1 y este es mi phi de z. Phi de z es una función analítica en menos 3i, ¿cierto? No tiene ningún problema en menos 3i y además es distinta de 0, ¿cierto? No me da 0 el numerador. Entonces esto yo lo puedo escribir como phi de z partido por z menos 3i, ¿cierto? Este es mi z0. Lo pongo así, menos para que sea evidente que es z menos el punto singular, el polo de orden 1. Por lo tanto, el residuo, ¿cuánto vale? Es simplemente la función phi evaluada en menos 3i. Entonces me queda menos 3i más 1 partido por menos 3i, que es menos 6i. Entonces, esto es igual, le puedo multiplicar por i arriba y abajo. Y abajo me queda 6 y arriba me queda 3 más i. Menos más 6. Fíjense lo fácil que fue. Simplemente porque yo puedo escribirlo de esta manera. Ejemplo de la fórmula que vimos recién. Ejemplo 2. Tenemos f de z igual z al cubo más 2z partido por z menos i al cubo. Y nos piden encontrar el residuo z0 igual a i. Bueno, yo puedo escribir esto como phi de z partido por z menos i. Tanteando, quizás no funcione, podría ser que no funcionara, que se anulara, por ejemplo, la función phi en z0 igual a i, ¿cierto? Podría ser en z igual a i, podría anularse, Vamos viendo. Entonces, en este caso, phi de z es la función z al cubo más 2z. ¿Cuánto vale phi en i? Vale i al cubo, que es menos i, más 2i, es decir, vale i, que es en sí distinto de 0. Y además la función es analítica, ¿cierto? Es una función analítica en todo el plano complejo. Por lo tanto, cumple las condiciones del teorema. Entonces, lo que nos dice la fórmula es que el residuo de la función en z igual a i va a ser igual a la 3 menos 1, es decir, la segunda derivada evaluada en i partido por 2 factorial. Entonces, phi 2 evaluado en i partido por 2 factorial. ¿Cuánto vale eso? La segunda derivada es 3 por 2, 6 z evaluado en i
6i, la parte de acá. Y este se va, ¿cierto? Este es de orden 1, entonces al derivarlo dos veces se anula. Partido por 2, es decir, 3i. Es decir, el residuo de f de z en z igual i es igual a 3i. Útil, muy útil eso. Después van a ver que hay una integral horrible y realmente una integral que puede ser monstruosa. Yo la reduzco al cálculo de un residuo. Ya lo vimos un poco en la clase pasada. Ejemplo 3. F de z igual. A ver, ya lo hicimos, ¿no? Estoy seguro que este ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos. Pero veamos cuál es la diferencia. Seno hiperbólico de z partido por z a la cuarta. Lo hicimos recién, ¿cierto? Yo podría derivar 3 veces. ¿Podría ocupar esta fórmula? ¿Sí o no? Pregunta capciosa. Si este fuera mi phi y yo quisiera escribir, por ejemplo, phi de z partido por z a la cuarta, ¿cierto? Para ver cómo es el polo, ¿cierto? O si es que hay un polo. ¿Cuáles eran las condiciones sobre el phi? Que fuera analítica. Eso se cumple porque esta función es analítica y que además fuera distinta de 0 en el punto, ¿cierto? En este caso el punto es 0. Y eso no se cumple porque la función seno hiperbólico en 0 vale 0. Entonces, seno hiperbólico de 0 es igual a 0. Por lo tanto, no se cumplen las condiciones para estudiar, para ocupar esa fórmula. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá para encontrar el residuo es escribir la serie. Y eso es lo que hicimos, ya lo hicimos hace un rato, no lo vamos a hacer de nuevo. 1 z a la cuarta por la suma desde n igual 1 a 0 hasta infinito. Esta es la fórmula del seno hiperbólico de z a la n partido por 2n más 1, ¿cierto? 2n más 1 factorial, es decir, la serie impar. Entonces me queda acá desde n igual 0 hasta infinito de z a la 2n más 1 menos 4 va a ser menos 3. Partido por 2n más 1 factorial. Entonces, ¿cuánto tiene que valer n para que la potencia acá sea menos 1? Entonces 2n menos 3 es igual a menos 1. Eso quiere decir que 2n es igual a 1. Es decir que n es igual a un medio. Me equivoqué. 1 más 3 es igual a 2. Entonces me queda que n es igual a 1. Estoy rompiendo la pizarra. N igual a 1. N igual a 1. Entonces, para n igual a 1, ¿cuánto vale el coeficiente? Vale un sexto. Por lo tanto, el residuo de f de z, z0 es un sexto. Que es lo que habíamos visto anteriormente, por eso lo hago un poco rápido. Pero este ejemplo iba de ejemplo capcioso de por qué no puedo ocupar esta fórmula acá. Simplemente porque el seno hiperbólico en el punto es 0. Si hubiera sido un coseno hiperbólico, hubiera podido ocupar esta fórmula acá. Por ejemplo.
porque la función phi sería analítica y distinta a 0 en un punto. Esas son todas las condiciones. Bueno muchachos, lo dejamos hasta acá.